Padre rico ofrece 10,000 a maestra para pasar a su hijo. Lo que hizo sorprendió a todos. La pequeña ciudad de San Juan parecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido ante la inminente tormenta de rumores que se desataba. Las campanas de la iglesia repicaban con fuerza, llamando a sus feligreses, mientras los murmullos crecían en las esquinas de las calles y en las tiendas del centro. El padre Miguel ha ofrecido 10,000 pesos a la maestra Elena para ayudar a su hijo Mateo a ingresar a la prestigiosa escuela de la ciudad. Susurraban con ojos desorbitados. La noticia repicaba como un eco en la mente de todos, llenando la atmósfera con un aire de expectativa y regocijo. El padre Miguel, conocido por su generosidad y su sentido moral inquebrantable, había sorprendido a la comunidad con su oferta insólita. Con su barba bien cuidada y su sotana siempre impecable, él había sido un faro para muchos. Su labor en los pobres y marginados lo convertía en un líder venerado. Sin embargo, hoy parecía desgastado, como si la pesa del mundo descansara sobre sus hombros. Su único hijo, Mateo, un niño brillante pero un tanto travieso, no estaba logrando las calificaciones necesarias para ingresar a la escuela que todos consideraban el camino hacia un futuro exitoso. El padre no podía soportar la idea de que su hijo no tuviera las mismas oportunidades que otros niños. Elena, la respetada maestra, siempre había sido una mujer de principios. Su aula estaba llena de carteles de motivación y su sonrisa confortante hacía que los niños se sintieran seguros. Pero nunca se había enfrentado a una oferta tan tentadora. Cuando el padre Miguel la convocó a su oficina y le hizo la propuesta, su corazón casi se detuvo. 10,000 pesos, pensó. Esa suma podía ser un salvavidas para no solo Mateo, sino para otros niños necesitados. Pero la duda le carcomía las entrañas. ¿Estaba ella perpetuando un sistema corrupto? ¿O realmente estaba salvando a un niño en apuros? En la cuerda floja de su conciencia, Elena comenzó a cuestionar sus principios. A medida que aceptaba la oferta, una sombra de conflicto comenzó a crecer dentro de ella. ¿Realmente podría vivir consigo misma si esto perjudicaba a otros? Su historial voló por los pasillos, sus pasados encuentros similares, sus errores ocultos y la presión social comenzaron a asfixiarla. Mientras tanto, otros padres comenzaron a murmurar. ¿Es esto lo que hacemos ahora?, decía una madre, con los ojos llenos de indignación. Un alumno que estaba enfrentando dificultades similares, Tomás, amenazaba con exponer la corrupción que se cernía en el aire. La atmósfera se tornaba densa, una red de secretos y mentiras que amenazaba con estallar en cualquier momento. Tanto el padre Miguel como Elena estaban atrapados en un laberinto moral. Uno luchaba por el amor a su hijo y el otro por la integridad de su profesión. Mientras la tormenta se cernía sobre San Juan, el verdadero dilema se hacía presente. ¿Qué vale más, la integridad o el amor por un hijo? Las decisiones tomadas no solo afectarían sus vidas, sino que podrían cambiar la estructura moral de toda la comunidad. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión en la pequeña ciudad de San Juan se volvía insoportable. La propuesta del padre Miguel seguía resonando en los oídos de los ciudadanos, mientras Elena enfrentaba su propio tormento interno. Sin embargo, todo cambió en un instante, uno que nadie esperaba. Era una tarde lluviosa.
Las gotas caían con fuerza, golpeando las ventanas de la escuela, como si el cielo también estuviera llorando. Elena, con el corazón latiendo desbocado, se dirigía a clases después de haber aceptado el dinero del padre Miguel, cuando un grito desgarrador rompió el silencio. El eco en la calle fue tan repentino que hizo que todos se detuvieran, miraran y contuvieran el aliento. Era Tomás, el niño que había estado lidiando con sus propias dificultades académicas. Pero lo que gritaba era más que un simple llamado de ayuda. «¡Elena! ¡El padre Miguel está!». La noticia se extendió como un rayo. En un abrir y cerrar de ojos, un grupo de padres se reunió en la plaza, sus rostros asustados y confundidos. El padre Miguel había tenido un accidente automovilístico. La ambulancia llegó con sirenas aullantes, llevándose a un hombre que había sido un pilar en su comunidad. La incertidumbre y el miedo inundaron a todos. Elena, atónita, se acercó a la multitud, sus piernas temblando. Estaba en shock hasta que escuchó a una madre murmurando. Dicen que no solo se golpeó. Lo que lo hizo perder el control del auto fue una pelea. Se decía que había estado discutiendo con su esposa. Las palabras golpearon a Elena como un puño en el estómago. La esposa del padre Miguel, a quien todos conocían y respetaban, estaba también en el centro de la escena, visiblemente afectada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Qué estaba sucediendo tras las puertas cerradas de esa casa que parecía ser un hogar perfecto? Una sombra de secretos oscuros comenzó a asomarse sobre la imagen que todos tenían de él. La gente empezó a murmurar sobre problemas familiares, celos, tal vez una infidelidad. Es similar a lo que pasa en las películas, decía un padre, dejando que la especulación hiciera eco. La sorpresa se convirtió en chisme, en un dolor colectivo. El hombre caritativo, con el corazón de oro, podía estar escondiendo un lado oscuro. Elena sintió un nudo en su garganta. ¿Qué hacía ella a la sombra de tantos secretos? Su oferta de dinero se había basado en la culpa tan arraigada dentro del padre Miguel, una necesidad de corregir algo que nunca había sido recto. La aceptación del dinero ahora se convertía en un dilema aún mayor. Mientras el grupo de padres se dispersaba, una figura conocida apareció. Era Sofía, la madre de Tomás, que se acercó directamente a Elena. ¿Sabías que el padre Miguel había estado tratando de presionar a otros maestros para que ignoraran las calificaciones de Mateo? Su voz temblaba, pero en sus ojos había claridad. Este no es solo un accidente, hay más en juego aquí. Elena sintió que su corazón se hundía. ¿Acaso había estado ciega a la manipulación a su alrededor? ¿Cuánto más no sabía? La lluvia seguía cayendo. Y con cada gota, cada secreto revelado, la comunidad, construida sobre ideales y confianza, comenzaba a desmoronarse. Un grito, un secreto, una vida atrapada en un torbellino inesperado. Las decisiones de aquella tarde comenzarían a cambiarlo todo. ¿Quién era el verdadero padre Miguel? Las respuestas latían contra Elena, mientras el caos del descubrimiento se encendía en su interior. La tragedia había traído consigo un nuevo nivel de complejidad, un nuevo dilema que transformaría para siempre las vidas de todos en San Juan. Y en medio de todo esto, la pregunta seguía ardiendo. ¿Qué haría ahora Elena? ¿Podría seguir adelante cargando el peso de secretos ajenos? El futuro era incierto, pero una cosa era clara. La verdad a menudo viene acompañada de una tormenta. Elena se quedó paralizada en medio de la multitud, su corazón latiendo desbocado mientras la lluvia arremetía a su alrededor. Las palabras de Sofía reverberaban en su mente. El padre Miguel estaba tratando de presionar a otros maestros. La imagen del respetado sacerdote se desvanecía, dejando solo un rastro de dudas y miedo. Mientras la ambulancia se alejaba con sus sirenas aullantes,
Otros padres murmullaban. Algunos señalaban al cielo, otros miraban hacia el suelo, incapaces de enfrentar la realidad. Pero en medio de la confusión, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Mateo, el hijo del padre Miguel, que había aparecido corriendo tras la multitud. Su rostro estaba bañado en lágrimas, las manos temblando. «¡Papá! ¡Por favor, no!», gritó, como si su voz pudiera atravesar el caos y llegar hasta su padre. Elena lo observaba. Su corazón se rompía al ver el dolor en los ojos del niño. La imagen de Mateo, un niño lleno de vida, ahora estaba impregnada de desesperación. Pero antes de que pudiera acercarse, un hombre corpulento apareció entre la multitud. Su presencia imponente atrajo la atención de todos. Era el hermano de Miguel, Javier, conocido por su temperamento explosivo. «Esto es un escándalo. Esto es culpa de todos ustedes», empezó a gritar, acusando a los padres presentes. Por sus comentarios, por su envidia, él solo trataba de ayudar. Las voces se alzaron en oposición. La tensión se volvió palpable. Elena sintió que el nudo en su garganta crecía. ¿Era culpa de ellos, de todos? ¿Y si el padre Miguel había hecho todo esto por su desesperación, sin pensar en el daño que podría causar? Cuando la multitud empezó a dispersarse, llevándose sus susurros y miradas de acusación, una figura apareció en el fondo. Era la esposa de Miguel, Clara. Los ojos de ella estaban enrojecidos, y su rostro estaba pálido. Se acercó a Javier con una determinación que todos sentían. «Basta de culpar a los demás», exclamó. «Esto es más que un accidente. Miguel estaba en crisis. Y ahora tú te empeñas en seguir escondiendo la verdad». Los murmullos se apagaron, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Clara se volvió hacia la multitud y dijo: «Siempre supimos que Miguel no estaba bien. Su vida no era la del hombre generoso que todos creen. Él estaba metido en mucho más». En ese instante, una revelación impactante cayó sobre todos como un rayo. Las sombras del pasado comenzaron a emerger. El respeto hacia el padre Miguel, el ejemplar líder comunitario, se desmoronaba. Conexiones se formaban en la mente de los presentes. Voces pasadas se unían a las de Clara, revelando un hombre que había escondido secretos sucios bajo la apariencia de bondad. «¿Qué más no sabemos?», murmuró alguien en la multitud. ¿Era realmente un buen hombre? ¿O solo estaba tratando de redimirse por errores que nunca confesó? Elena sentía cómo el aire se volvía tóxico. Su propia decisión surgía como una sombra aterradora sobre ella. En medio del alboroto, un teléfono sonó desde el bolsillo de una madre. La mujer, visiblemente alterada, se lo pasó a Clara. «Es la policía. Dicen que tienen que hablar contigo sobre Miguel. De inmediato». Un nuevo murmullo se esparció. Las miradas se centraron en Clara, que palideció aún más. Se hizo un silencio inquietante. Todos comprendieron que el caos apenas comenzaba. Mientras Elena observaba a Clara, una ola de incertidumbre la envolvía. ¿Qué más vendría a la luz? ¿Cuáles eran los secretos que podrían cambiar la perspectiva de toda la comunidad? La tormenta no solo había traído lluvia, sino una inundación de revelaciones que estaban a punto de desbordarse. Todo lo que había sido verdad comenzaba a desdibujarse, y Elena, con el corazón encogido, sabía que estaba al borde de una revelación devastadora. En ese instante, el futuro de todos en San Juan pendía de un hilo. ¿Qué harían ahora? La lluvia caía fuerte, y ella entendía que el verdadero desastre apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable. Los murmullos del grupo empezaron a disminuir cuando Clara tomó el teléfono y escuchó la voz del policía al otro lado de la línea. Sus manos temblaban, como si el mundo a su alrededor estuviera a punto de desmoronarse. «Voy a necesitar que vengas. Hay más de lo que crees en juego», dijo el oficial, y su rostro se tornó aún más pálido. Elena estaba al borde de la explosión.
sabía que la tarde estaba llena de secretos, pero lo que sucedía ahora la superaba. En un rincón de la plaza, la lluvia caía en cortinas, creando un tamborileo siniestro que acentuaba la angustia de cada uno de los presentes. De repente, una voz conocida emergió entre los murmullos, y todos giraron para mirar a Tomás, quien había estado parado en silencio todo el tiempo. «Mamá, tengo que decirles algo», gritó, sus ojos brillando con una mezcla de pánico y determinación. Los murmullos se apagaron rápidamente. «No solo fue un accidente», continuó Tomás, su voz temblando. «Vi lo que pasó. El padre Miguel estaba discutiendo con alguien». Un silencio absoluto se apoderó de la multitud. Clara lo miró, la angustia llenando su rostro. «¿Con quién, hijo? ¿Qué viste?», preguntó, su voz tan baja que parecía un susurro. «Con una mujer», respondió Tomás, los recuerdos inundando su mente. Era alguien que no conocía, pero ella gritaba. Ellos se pelearon y luego él salió de la calle, a toda velocidad. La multitud estalló en murmullos. Cada rostro reflejaba incredulidad y shock. «¿Qué estás diciendo, Tomás?», preguntó un padre en voz alta. «¿Estás seguro?». Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. Era Mateo, que se había colado entre la gente. «No, no pueden hablar así de mi papá». Las lágrimas corrían por su rostro. Sus brazos temblaban al intentar alcanzar a su madre. «Yo sé que él no haría eso. Él solo quería ayudar». Elena sintió que el peso de la culpa se apoderaba de su pecho. El dilema moral al que se había enfrentado era ahora un océano de confusión. ¿Era Miguel realmente el padre amoroso y generoso que había creído? ¿O había una faceta oscura detrás de su bondad aparente? La mirada de Mateo, llena de desesperación, la atravesó como una aguja. En un giro inesperado, de entre la multitud apareció alguien más. Era la hermana de Miguel, Valeria, conocida por su carácter fuerte. «Esto no se puede quedar así», gritó, avanzando hacia el grupo. «Hay cosas que todos ustedes no saben». Las miradas se dirigieron hacia ella, ansiosas por entender. «Miguel ha tenido problemas durante años, cosas que han afectado a todos, hasta su matrimonio». «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Clara, su voz llena de indignación y miedo a la vez. «¿Por qué no lo dijiste antes?». Valeria respiró hondo, y un aire de revelación llenó la plaza. «Siempre encubrí. Miguel nunca fue el héroe que todos creían. Tenía deudas, amigos equivocados y tenía una relación con otra mujer. Ella estaba aquí antes del accidente, y él trató de decirle que todo se había acabado. Eso provocó la pelea. Las palabras de Valeria cayeron como un rayo, dejando a todos en estado de shock. ¿Era posible que la imagen de Miguel se hubiera desmoronado tan rápidamente? Elena sintió que el mundo giraba a su alrededor. Las reacciones borboteaban entre gritos y acusaciones. ¿Qué pasaría con Mateo? ¿Y con la comunidad, ahora tan fracturada? Las verdades ocultas estaban emergiendo, y cada revelación levantaba más preguntas. Mientras el caos se apoderaba de la plaza, Tomás se atrevió a murmurar algo que congeló el aire. «Elena, alguien más me dijo que Miguel estuvo involucrado en algo más, algo peligroso». Los murmullos se convirtieron en un susurro colectivo. Una sombra se cernía sobre todos. Elena dio un paso hacia adelante, con el corazón bombeando. «¿Qué más sabes, Tomás?». Sin embargo, antes de que él pudiera responder, dejó escapar un grito. Una figura encapuchada se movió por el borde de la plaza, como un fantasma. Su presencia silenciosa pero aterradora hizo que todos contuvieran el aliento. La tormenta estaba lejos de terminar, y Elena no podía evitar preguntarse, ¿quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué mar de mentiras iba a desbordarse? El futuro de San Juan pendía de un hilo, y cada segundo contaba. Una tormenta de revelaciones estaba a punto de estallar.
La tensión era palpable entre la multitud. Elena sentía que cada mirada apuntaba hacia ella y hacia Tomás, que había hecho una declaración impactante. La figura encapuchada en el borde de la plaza se movía con una agilidad inquietante, como un depredador acechando a su presa. Elena se obligó a mirar. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa persona?, se preguntó. Un escalofrío recorrió su espalda. Mientras la confusión reinaba, Clara se acercó a Tomás con desesperación en los ojos. ¿Con quién supiste que discutía tu padre, Tomás? ¿Cuál es su nombre?, preguntó casi suplicando. Pero antes de que él pudiera responder, la figura encapuchada dio un paso adelante, revelando un rostro inconfundible. Era la mujer que había estado en el centro de los rumores, pero su apariencia era sorprendentemente familiar. Elena se quedó helada. «Miriam», gritó Clara, ahogada por el asombro. «¿Eres tú?». La multitud se dividió. Murmullos de incredulidad comenzaron a recorrer el espacio. Era la mejor amiga de Clara, pero hacía años que no la veían. Nadie sabía que Miriam regresaría a San Juan, y mucho menos en medio de una crisis tan devastadora. «No puedo creerlo», dijo alguien desde el fondo. «¿Pero qué haces aquí? ¿Cómo te atreves después de todo lo que pasó?». «Vine a ayudar», respondió Miriam, con una voz clara pero temblorosa. «Miguel me llamó. Necesitaba hablar, estaba asustado». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. La multitud se quedó paralizada. La revelación golpeó a todos. ¿Cómo podía ser que Miguel hubiera estado en contacto con ella? ¿Qué sabía ella que no habían sabido ellos? Clara, indignada, dio un paso hacia adelante. «¿Por qué no le dijiste a nadie? ¿Por qué ocultaste esto?», gritó, con lágrimas de rabia y dolor. «Tú sabías que algo sucedía y no dijiste nada». «Por favor, escúchame», imploró Miriam. «Miguel no era el hombre que todos creían. Tenía problemas que no podía manejar solo. Lo intenté ayudar en su momento, pero él se alejó. Estaba asustado». Elena sentía que la montaña rusa emocional la aplastaba. Las revelaciones no dejaban de fluir, y sus propios secretos empezaban a emerger en su mente. ¿Cuánto sabía sobre la vida de Miguel antes de que todo esto hiciera estallar la burbuja de respeto en que habían vivido todos? ¿Qué otras verdades ocultas estaban al acecho? La multitud murmuraba, y las expresiones de confusión se transformaban en ira. «¿Cuánto más van a seguir ocultando?», gritó una madre en la esquina, mientras el ruido crecía en torno a ellos. ¿Es que nadie en este pueblo tiene la suficiente decencia para ser honesto? Todo lo que había sido verdad empezaba a tambalearse. Elena entonces recordó algo que había escuchado de la propia Clara en una conversación hace mucho tiempo. Una confesión que había guardado en lo profundo de su corazón. Miguel había mencionado un secreto que involucraba a Clara, pero no quería profundizar. «¿Podrías ser tú el rey de esta oscuridad?», se preguntó, mientras el miedo la envolvía. El intenso susurro de la multitud se tornó en un rugido ensordecedor. Alguien empujó a Miriam y la mujer cayó al suelo. «¡Tú, manipuladora! Eres parte del problema», se escuchó gritar. Ella se encogió y momentos después, un grupo de padres comenzó a avanzar hacia ella. Clara la miró con desdén, pero de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Era Mateo, corriendo hacia su madre. «No, mamá, no, déjala en paz». Sus ojos reflejaban un mar de confusión y angustia. En ese momento, un estruendo resonó por la plaza, como si el cielo decidiera abrirse. La figura encapuchada desapareció entre la multitud, dejando un rastro de caos. Elena, paralizada por la escena, no pudo dejar de pensar. ¿Qué secretos tan oscuros estaban a punto de salir a la luz? ¿Y qué parte de este rompecabezas se había olvidado de mencionar? La lluvia seguía cayendo, pero las gotas parecían más pesadas que antes.
La tormenta ya no era solo meteorológica, era una tormenta de revelaciones y dolor. ¿Quién era realmente el padre Miguel? ¿Y qué tanto afectaría todo esto a los habitantes de San Juan? El futuro se volvió incierto, y el dilema de lo que había sido verdad se cernía sombrío sobre todos. ¿Qué vendría después? ¿Y quién más estaría involucrado en este oscuro entramado? La tensión seguía creciendo, y el caos era palpable. Clara, todavía furiosa, miraba a Miriam, quien en un instante había cambiado el curso de la conversación. «Tú no eres parte de esto», gritó. «Eres la razón por la que mi marido está en este desastre». Elena, sintiendo que el aire se volvía más denso, intentó calmar a las cosas. «Espera, hay que escucharla», dijo, pero su voz se ahogó en los gritos. Entonces una ráfaga de viento helado despobló la plaza con el eco de un trueno distante, como si el cielo estuviera advirtiendo lo que venía. Todos miraban con ansiedad a la figura encapuchada que, desde el fondo, se había acercado un poco más. La lluvia comenzó a caer más fuerte, mezclándose con las lágrimas de Mateo que caían incontenibles. «¿Qué estás haciendo aquí, Miriam?», volvió a gritar Clara. Y en ese momento la figura encapuchada dio un paso adelante y se destapó la cabeza. La audiencia quedó en shock. Era Laura, la hermana de Elena, desaparecida durante años y a quien todos creían muerta. «¿Qué?», exclamó Elena, sin poder dar crédito a lo que veía. Las miradas se dirigieron a ella y el murmuro de incredulidad recorrió la plaza. «Laura, ¿eres tú?», balbuceó, mientras su corazón latía con fuerza. La mujer sonrió, pero su expresión era sombría, llena de arrepentimiento y dolor. «Sí, soy yo. He estado en un lugar muy oscuro. Miguel me lo ocultó». «Todo. Pero yo fui». No pudo completar la frase. Explotó en llanto. «Yo fui la razón por la que él vino a mí. Me pidió ayuda antes del accidente». Las palabras de Laura cayeron como una bomba. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara entre indignación y confusión. Todos en la plaza estaban atrapados entre un torbellino de emociones. Las miradas de incredulidad se transformaban en búsqueda de respuestas. «Él estaba asustado», continuó Laura, recuperando un poco de su voz. «Miguel tenía deudas, muchas. Venía a mí porque sabía que podía con él, pero luego todo se salió de control». Elena sintió que el mundo se colapsaba a su alrededor. Laura, que había sido su hermana, era la clave de un oscuro laberinto de mentiras. «¿Por qué no volviste antes?», preguntó casi en un susurro, sintiendo el tirón de una herida que nunca sanaría. «Porque me daba miedo. Me había involucrado con personas malas. Pero hoy, esa discusión con Miguel». La voz de Laura temblaba. «Yo estaba allí. Fui testigo de lo que pasó justo antes del accidente». Las miradas de la multitud se desviaron hacia Laura, llenas de asombro. «¿De qué hablas?», preguntó Tomás, el niño que había iniciado todo con su observación. «¿Sabes algo sobre el accidente?». «Sí, había alguien más. Una mujer. No la conocía, pero estaba claro que la discusión era con ella. Miguel le gritaba. Me asusté y me fui», explicó Laura, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé qué pasó después, pero se sentía como si todo lo malo del mundo se concentrara en ellos». El impacto de sus palabras dejó a todos sin aliento. Elena no podía comprender cómo toda su pequeña vida se había basado en un constructo de mentiras y secretos. ¿Qué había estado ocultando su propia familia? ¿Y qué otras verdades podrían salir a la luz? Mientras el silencio caía como un peso sobre la plaza, Clara miró a su alrededor, temblando de rabia y decepción. «Ha llegado el momento de que todos sepan la verdad. Deja de esconderte, Laura, y cuéntales lo que sabemos». El corazón de Elena se hundió. La tormenta, que había sido solo meteorológica, ahora renacía en su interior, transformando su mundo por completo. Todo estaba a punto de desmoronarse, y el caos aún no había alcanzado su clímax. ¿Quién era en realidad su hermana?
¿Qué secretos habían estado guardando todos ellos? El futuro brillaba incierto, y una sensación de terror se cernía sobre todos, mientras Laura daba un paso adelante, lista para revelar lo que el destino había estado guardando. ¿Qué otra verdad estaba por ser descubierta? ¿Y cómo esto afectaría a Mateo, a Clara, a Miguel, a todos? Con un silencio abrumador sobre la multitud, la niebla de confusión se cernía sobre San Juan, y la pregunta latía en el aire. ¿Qué vendría después? La multitud estaba en silencio, cada palabra de Laura resonando como un eco en el corazón de todos. Las revelaciones estaban surgiendo, desmoronando la imagen que tenían del padre Miguel. Elena, con el alma en un hilo, sintió cómo su mundo se reconfiguraba una vez más. ¿Qué otros secretos estaban ocultos bajo la superficie de su pequeña comunidad? Mientras Clara miraba a Laura con una mezcla de incredulidad y dolor, un murmullo colectivo se manifestó en la plaza. «¿Cómo pudiste?», preguntó Clara, las lágrimas asomando en sus ojos. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera?». La angustia era palpable en su voz, y todos sintieron el peso del dolor que llevaba consigo. Laura, temblando, le respondió: «Nunca quise que llegara a esto, pero Miguel necesitaba ayuda. Yo quería salvarlo». Las palabras dejaron una sensación amarga en el aire. El drama había escalado, y ahora el pasado estaba salpicando la vida de todos los presentes. Mateo, en medio de su dolor, tomó la mano de su madre. «Basta, no quiero escuchar más. Solo. Quiero a papá. Él no era perfecto, pero era mi padre. Lo amaba», gritó, sus ojos llenos de lágrimas y rabia. La conmoción en la plaza se intensificó. El niño se convirtió en el símbolo del dolor de todos, un reflejo de la lucha y el amor que coexistían en sus vidas. En ese momento, la figura encapuchada que había estado observando se acercó aún más. Su voz era tranquila, a pesar de la turbulenta atmósfera. «Mis amigos, déjenme recordarles que la vida puede cambiar en un instante. Miguel cometió errores, sí, pero también tuvo sus momentos de luz». Era un parlante habitual de la comunidad. La multitud se volvió hacia él, escuchando su mensaje de esperanza entre la tristeza. «Este es el momento de unirnos», continuó. «El dolor y la herida pueden hacer que nos aleje, pero debemos encontrar la manera de resolver esto juntos por el bien de Mateo y de todos nosotros». Unos murmullos comenzaron a surgir entre la multitud, del deseo de que las cosas pudieran volver a la normalidad. Elena, sintiendo una necesidad de actuar, avanzó hacia el grupo. «Todos hemos sido parte de esto, de una manera u otra», dijo, su voz temblando. «Desde Miguel hasta nosotros, tenemos que tomar responsabilidad. Todos necesitamos reconciliarnos». La multitud parecía estar absorbiendo sus palabras, el silencio dando lugar a un entendimiento colectivo. Mateo miró a Elena, buscando esa chispa de esperanza. «¿Podemos volver a ser una comunidad?», preguntó, su inocencia desgarradora. Elena sintió un nudo en la garganta. Si Mateo tenía esa esperanza, ¿por qué no podían todos? En ese instante, las puertas de la reconciliación se abrieron. Los adultos comenzaron a hablar entre ellos, compartiendo sus propias luchas y temores. Clara y Laura intercambiaron miradas llenas de entendimiento, mientras la división comenzaba a desvanecerse. La lluvia seguía cayendo, pero esta vez como un símbolo de renovación, no de desesperanza. Justo cuando parecía que la calma comenzaba a aparecer, un fuerte sollozo interrumpió la conversación. Era Laura, que se enfrentaba con un peso no dicho. «Debo decirlo, Miguel no era solo un padre, era también mi amante». El impacto de sus palabras heló el ambiente. Nadie se movió. La verdad finalmente había salido a la luz en su forma más cruda. La tormenta de emociones se desató nuevamente. La conexión entre todos fue puesta a prueba.
Algunos se apartaron, mientras otros se acercaban a Laura, buscando consuelo. Era un punto crucial, un momento que podría marcar el rumbo de la comunidad. ¿Podrían al final encontrar la manera de sanar? Mientras el cielo oscurecía, Elena sintió que la historia de San Juan no había terminado, que una nueva narrativa comenzaba a tejerse entre los fragmentos del pasado. La noche caía, y con ella, un nuevo capítulo parecía estar por comenzar. Pero espera, antes de que se disipe esta tormenta de revelaciones, necesitas hacer algo ahora. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Es hora de que te unas a nuestra comunidad. Dale un like poderoso que activa el algoritmo y ayuda a crecer este canal. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta aventura. Tu apoyo es crucial.